¿Cómo están? Hoy vamos a ver una unidad que se llama continuidad. Va a ser la última unidad donde veamos los aspectos generales de la escritura, porque luego vamos a comenzar a ver aspectos particulares que siempre van a estar supeditados a los aspectos generales. Es decir, por eso yo comencé enseñando los aspectos generales para después ver los particulares. La continuidad nos está hablando del nivel de constancia, de perseverancia y de regularidad en la conducta, en las tendencias y en las necesidades. Es decir, es la actitud de la voluntad y la estabilidad que tiene en las ideas, en el modo de ser y de hacer, los hábitos, en el pensamiento y en la conducta. Forman varios subaspectos que son cohesión, regularidad, variabilidad, cesuras o algunos le llaman cisuras y los blancos. Y como es bastante largo, yo voy a pasar a mostrar los ejemplos y en los videos posteriores vamos a ir analizando cada uno y dando las interpretaciones. Vamos a comenzar con la cohesión, que es la unión de las letras entre sí, minúsculas con minúsculas o mayúsculas con minúsculas. También los óvalos que tienen AMPA y JAMBA, como la D, la G, la Q, si están unidos entre sí, el óvalo y la JAMBA o el AMPA, y las barras de T y los puntos que nos van a indicar si el corte es lógico o ilógico, que ahora lo vamos a ver todo en el ejemplo. Acá, por ejemplo, vamos a ver escritores, por ejemplo. La palabra escritores puso el punto de la I y cortó, porque eso es normal. Ese es un corte lógico, porque la persona paró para seguir escribiendo. Por ejemplo, acá en verdaderos escribió todas las letras de un solo golpe. Fíjense que lleva 3, 6, 9 letras. Suerte. Acá, a pesar que tenía la barra de la T, que ese también sería un corte lógico, después de hacer la T, posiblemente podía haber cortado, y sin embargo escribió todo suerte y luego hizo la barra. Dinero. Puso el punto de la I y luego continuó. Ese corte es lógico. Acá, por ejemplo, persecuciones. Miren la cantidad de letras que escribió dentro de la misma palabra y el único corte que hay es el punto de la I. Entonces, esta escritura es ligada. Si es ligada o desligada la escritura, lo que nos indica es el nivel de tendencia a unirse a las personas o a las cosas. Entonces, en la escritura ligada, cuanto más cohesión haya, más constancia de vínculos hay, y una cosa hay que tener en cuenta, que esto no lo tomamos en las letras de imprenta. Ya lo voy a pasar a explicar bien. Es decir, la coordinación psicomotora es muy buena en esta escritura. Esta también es una escritura ligada. Hizo algún corte para poner el punto de la I o la barra de T, pero acá, por ejemplo, este corte que hizo, acá dice diferencia. Ven que acá dejó bastante espacio, pero puso el punto de la I. Acá terminó en una C que podía haber continuado, pero ya escribió 4 letras. Esta escritura también es ligada. No se preocupen que yo las interpretaciones ya las voy a dar en los videos bien. Ahora estoy haciendo solamente una introducción. Acá tenemos mayúsculas con minúsculas unidas en los iniciales de oración. Acá dice son, acá dice bueno, y no cortó la mayúscula para iniciar la mayúscula. Acá dice él, acá dice las unió, no cortó la L con la A. Entonces, esta nos indica que hay una espontaneidad en la persona para actuar.
Esta escritura es desligada. No tenemos en cuenta la escritura de imprenta porque el modelo caligráfico ya de por sí es desligado. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuando es una escritura cursiva y desliga, pero desliga muchas letras. Acá en este caso, por ejemplo, acá lo hizo con una C, si bien hizo la O y la N juntas, pero hay otras, por ejemplo, respeto. Acá puso res, puso la P aislada, la E aislada, la T aislada y la O. Acá dice la, puso L, A. Eso es lo que tenemos que ver. En esta escritura, que es desligada, nos está dando un doble conflicto, uno interno y otro externo. Acá lo que quise mostrar son las mayúsculas desligadas de las minúsculas. Acá dice muchas, separó la M de la U. No, son dos letras simplemente y las separó. Seguiré, dice acá podía haber hecho la S y la E, sin embargo las desligó, así que se está tomando un margen de espera, el sujeto no actúa directamente. Acá en este caso también tenemos en los iniciales de las mayúsculas que están separadas, así que ya lo vamos a analizar bien. Y esta escritura es la que se llama agrupada, donde hay algunas desligadas y otras ligadas. En su mayoría son 2, 4 letras por palabra. Hay una mezcla y nos indica el nivel de equilibrio en relación que tiene con los demás y con sí mismo. Vamos a pasar al otro subaspecto, que es la regularidad. Es el cambio de ritmo que puede tener. Acá vemos que no cambia mucho el ritmo, que es bastante parejo. Hay una uniformidad en el trazo. Aquí también, aunque puede haber algunas variaciones. Y acá vemos, la anterior se llamaba escritura regular. Esta es una escritura irregular, donde las emociones predominan sobre la razón. Entonces, la persona va a hacer muchos cambios. Por ejemplo, acá dice recomponer. Acá tenemos una O y acá tenemos otra O. Miren las variaciones que hizo en una misma palabra en el escrito. Incluso uno ve que hay un movimiento donde se ve que hay una movilidad en el sujeto y ahí están dominando las emociones. En esta escritura pasa lo mismo. Vemos que hay mucho movimiento. En esta también sucede lo mismo. Esta es una escritura irregular, donde no predomina la voluntad sobre la razón, sino la emoción. Esta es una escritura más bien monótona, donde es bastante pareja. Puede llegar a ser una escritura estereotipada, pero tampoco no vamos a encontrar una escritura que sea como una impresión totalmente, porque por suerte tenemos ritmo los humanos. Bueno, esta es una escritura que es rítmica, donde la regularidad es intermedia, vemos que hay vibraciones, hay variaciones, la escritura es sin inhibición. Y luego otro subaspecto que vamos a ver va a ser la variabilidad. ¿Cómo varía el escrito de acuerdo al paso del tiempo? En general no vamos a tener muchos ejemplos porque cuando uno hace selección de personal o un informe grafométrico tiene la escritura de ese momento y no tiene la de 5 años antes. Pero bueno, acá encontré un caso de una persona que tenía aproximadamente 30 años y acá 50. La escritura vemos que ha evolucionado, ha modificado, por ejemplo, la inclinación, ha modificado la forma, ha modificado la rapidez. Entonces, eso es la variabilidad. Cómo ha variado a través del tiempo de acuerdo a las influencias exteriores
o a los sucesos de su vida, si se casó, si tuvo hijos, si tuvo temas profesionales, si avanzó, si evolucionó o involucionó. Entonces vamos a ver si hay constancia o si es cambiante la escritura. En el otro aspecto de las cesuras, que vamos a ver que hay diferentes tipos de cortes, que ya lo voy a pasar a explicar. Vamos a ver si corta al principio las palabras, si lo hace en forma fonética. Hay varios tipos de cortes que nombra un autor. Después vamos a ver los cortes donde nos pueden indicar ausencias. Acá, por ejemplo, es un corte lógico. Trató de empalmar ahí, vamos a ver los empalmes. Miren, acá hizo la T y después la barra y retomó en la parte de arriba, entonces en vez de la parte de abajo. Acá paró para hacer el punto de la I, que es este mismo escrito que está acá al lado, y comenzó más de la parte inferior. Eso también lo vamos a observar. Luego vamos a observar los blancos, que nosotros ya los vimos en los márgenes, tanto izquierdo, derecho, superior e inferior, pero acá lo que vamos a ver son los blancos que vemos mirando la hoja al revés, viendo los blancos que deja. Acá, por ejemplo, en el margen derecho, esto lo llamamos en grafología fantasmas, que está relacionado simplemente con la ansiedad. Vemos el margen izquierdo que es regular. También podemos llegar a ver algún tipo de cascadas que le llamamos en los blancos, también relacionado con la ansiedad. Acá tenemos otro escrito visto del revés, tenemos el margen izquierdo que no lo miramos prácticamente, pero acá tenemos fantasmas, acá está el borde de la página. Y podemos llegar a ver cascadas si hay determinadas características, que lo vamos a ver en grafología emocional. Acá pasa lo mismo, acá tenemos fantasmas y acá tenemos algunas cascadas que le llamo relacionado con los blancos. Luego vamos a ver las anormalidades dentro de la escritura en la continuidad, donde vamos a ver que hay retoques, es decir, la persona termina de escribir, va a retocar. Acá, por ejemplo, vemos suciedades. No es que retocó una vez, pudo haber retocado muchas veces. Acá ya ven que ha vuelto a retocar y a veces en vez de mejorar, porque uno de los sentidos es el sentido de perfeccionamiento, pero en vez de perfeccionarlo, lo estropeó el trazo. No tenemos en cuenta cuando es un solo retoque, sino cuando hay muchos retoques. Por ejemplo, esta escritura está muy retocada. Que es un fallo, puede ser por olvido, por equivocación, está relacionado con las tachaduras y empeoran el escrito. Acá, esta la puse porque es una escritura de una señora de 96 años que está en muy buenas condiciones para su edad y que vamos a ver, analizar, porque no es lo mismo un retoque en una persona joven que en una persona mayor. Y bueno, es interesante porque para esa edad, 96 años, está muy bien la escritura. Por hoy terminamos y para la clase próxima vamos a comenzar justamente con la escritura ligada, que es la que une una letra con la otra, la cantidad de letras que se unen, y voy a empezar a dar las interpretaciones. Si les interesa, los espero para la clase próxima. Hasta pronto.